la mañana, 39 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y de su programa de opinión política, Punto de Vista. Ya está con nosotros nuestro primer invitado, el economista Alberto Acosta Burneo. Él es editor de la publicación Análisis Semanal, columnista de la revista Vistazo. Antes de conversar con Alberto, permítame una referencia que voy a hacer respecto a una carta pública que ha escrito y que la ha publicado en las redes sociales Alexander Domínguez, el arquero de la Liga de Quito de 36 años, Liga de Quito que acaba de ganar el campeonato sudamericano, ¿verdad?, de fútbol. Y esta carta de Alexander Domínguez tiene una especial dedicatoria que se las voy a leer. Es breve. Dice: si hoy estoy aquí y he ganado lo que he ganado, ha sido sin duda gracias a quien para mí fue un padre, el señor don Rodrigo Paz Delgado. Esta copa es para ti, papito querido. La verdad es que uno como ser humano le impacta este tipo de mensajes y con esto se ha ganado mi simpatía, le digo sinceramente, Hugo Fabricio, por la sensibilidad con la que el arquero de Liga y la selección de 36 años, ¿verdad?, emite esta carta dedicada especialmente para ese gran dirigente que tuvo la Liga de Quito, fue alcalde de Quito, Rodrigo Paz Delgado. Claro, un agradecimiento de él total, ¿no? Público. Así es. Así es, y como digo, se me ha ganado la simpatía realmente. De todo. Alexander Domínguez, así que muy bien, Alexander. Bueno, ahora sí, pues toca dialogar con el economista Alberto Acosta Burneo en el tema que todo el mundo está hablando ahorita, los apagones. ¿Qué es lo que pasa, Alberto? Estamos con el problema de estiaje que no lo vamos a resolver mañana. Estamos con un problema de inversión en el sector eléctrico que no va a venir mañana. Y estamos con una legislación que la Asamblea no creo que esté pasado mañana ya instalándose y al siguiente día esté ya aprobando leyes para permitir la llegada de la inversión extranjera. Estamos con energía prestada de Colombia y de Perú. Vendida. Que es como cuando usted está bailando con la música del frente. En el momento que el vecino le cambie, ya no suene la música, usted deja de bailar. Así estamos nosotros en este momento. Entonces la pregunta es, ¿vamos a seguir con los apagones para cuándo, Alberto? Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Sí, lamentablemente los apagones vinieron para quedarse y hay que estar muy claros. El fenómeno del Niño y el estiaje no son el origen profundo de los apagones, son simplemente el detonante. Pero el problema es mucho más profundo. Tenemos que en el país desde 2019 se dejó de invertir en ampliación de capacidad instalada, porque tenemos un tema de fondo y es que tenemos una legislación estatista que establece que el Estado es el gran inversionista y no crea reglas amigables ni atractivas para la inversión privada. Pero el Estado se quedó sin plata. Se acabó la bonanza petrolera, cayó el precio del petróleo en 2015 y para 2019 el Estado ya no tenía recursos. Entonces, no se siguió invirtiendo en ampliar la capacidad instalada, pero la demanda energética siguió subiendo año tras año. Entonces, los apagones eran simplemente cuestión de tiempo. El fenómeno del Niño ha acelerado este proceso. Vamos a tener probablemente un estiaje que puede durar, el estiaje amazónico dura hasta abril del próximo año, pero debería irse gradualmente suavizando el problema. Pero tenemos en paralelo un tema de fondo y es que tenemos que volver a impulsar la oferta energética, volver a invertir en generación eléctrica, porque si no, más adelante, el próximo año o en 2 años, puede ser que ya tengamos nuevamente apagones, incluso sin fenómeno del Niño, porque la demanda crece más rápido que lo que crece la oferta. Entonces eso nos lleva a las reformas estructurales, los temas de fondo. Tenemos que modificar la ley estatista actual y sustituirla por una ley que cree un mercado eléctrico competitivo y atractivo para la inversión. Pero Alberto,
si hablamos de la inversión extranjera, aquí hay un problema también porque me han contado que el sector eléctrico es un tema de seguridad nacional, un sector estratégico. Entonces la inversión extranjera no va a venir, pues. Eso es parte de los problemas de esta visión, nace incluso de la misma Constitución, esa concepción estatista. El concepto de sector estratégico, ese es el problema, porque eso lo que hace es bloquear el acceso de capitales privados a ciertas áreas que se establecen como prioritarias para el Estado. Y el resultado es el que estamos viviendo. Cuando el Estado se queda sin plata, todo colapsa. Necesitamos ir hacia un esquema en donde tengamos un mercado eléctrico competitivo, donde los precios de la energía se fijen por la oferta y por la demanda, y donde atraigamos capitales teniendo ese mercado competitivo. Esa es la única manera de poder seguir invirtiendo, incluso cuando el Estado se queda sin recursos. Un modelo competitivo no implica que el Estado debería dejar de invertir. Si tiene recursos, puede invertir el Estado, pero si no los tiene que seguir siendo el sector privado el que siga invirtiendo. Ese es el gran cambio y es un desafío importante porque a través de este concepto equivocado de los sectores estratégicos, lo que hemos hecho es ahuyentar, alejar a la inversión, a los capitales privados de sectores muy importantes, cuando podríamos seguirnos beneficiando todos los ecuatorianos y el Estado ecuatoriano si es que permitiera que los capitales privados actúen en esas áreas. 8 de la mañana, 46 minutos, Radio Atalaya, es su programa de opinión política, punto de vista. Estamos dialogando con el economista Alberto Acosta Burneo. Las preguntas con nuestro compañero y amigo, el licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. Adelante, Julio. Julio. Sí, en el sistema de emisoras, sí, adelante. Sí, sí. Sí, sí me escuchan. Claro que sí. Sí, perfecto. Adelante. Les doy el cordial buenos días a ustedes y también a nuestro distinguido invitado, don Alberto Acosta. Y dígame una cosa, Alberto, ¿qué le parece? Porque no pude entender ni jota la explicación que dio en la mañana en Canal 2 uno de los representantes de Petroecuador. ¿Qué es esto de la venta anticipada de petróleo en esta época? Bueno, lo que está haciendo el gobierno es tratando de gastarse hoy el dinero que debería el país recibir en el futuro. Es anticipar ingresos. Eso es la venta anticipada. ¿Y por qué lo hace? Porque la situación fiscal es crítica, es dramática. El gobierno no tiene para pagar el 13º sueldo. Los atrasos siguen subiendo. El gasto corriente en lo que va del año ha subido en 1.500 millones de dólares. Tenemos un gasto corriente imparable. Cada día el Estado gasta más. Es evidente que no le alcanzan los recursos. Y además, en paralelo, los ingresos petroleros en el inicio del año se desplomaron. Entonces, la situación es realmente dramática. Un Estado que gasta cada día más, pero que tiene menos ingresos, que se atrasa, los atrasos alcanzan 1.700 millones de dólares, no tiene para pagar, por eso no ejecuta presupuestos y se atrasa en lo que sí ejecuta. Y quiere, para poder cerrar el año, busca anticipar ingresos, es decir, quiere consumirse los ingresos que deberíamos recibir en el futuro. Realmente lo único que está haciendo es tratar de tapar un hueco, abriendo un hueco más grande a la vuelta de la esquina. Entonces, no es una solución, esto realmente es generar un nuevo problema para tratar de solucionar un problema que es en el corto plazo. Economista, pero el precio del petróleo ha subido en relación al precio que tenemos determinado en el presupuesto. ¿En qué medida eso ha ayudado? Dicen también que ha habido una recaudación por conceptos de IVA y de impuesto a la renta mucho más grande que la del año pasado. ¿Cómo es eso de que por un lado ingresa más dinero y por otro lado no tenemos más recursos? No, es que la realidad es que al inicio del año los precios del petróleo estuvieron realmente bajos. Y entonces los ingresos petroleros cayeron significativamente, se produjo una caída cercana al 50%. También la recaudación, hay ciertos rubros que han subido, pero hay otros que han bajado. No hay que olvidar que la recaudación, en 2021 se crearon impuestos temporales. Uno de estos era el impuesto al patrimonio de las personas, que se cobró en una sola cuota en 2022. Entonces, para 2023 ya no hay ese impuesto, ya se cobró en 2022. Y lo mismo va a suceder el próximo año cuando ya se termine de cobrar, este año se termine de cobrar la cuota extraordinaria al patrimonio de las empresas. Entonces, en términos
generales, en términos globales, los ingresos tributarios del fisco están cayendo y en los primeros 8 meses de este año han caído en 2,5%. En cambio, los ingresos petroleros en los primeros 8 meses de este año cayeron 49%. Entonces, ahí vemos cómo los ingresos están cayendo. Eso no significa que haya ciertos rubros individuales que suben, pero estoy viendo el global. El total de ingresos tributarios caen. El total de ingresos petroleros caen. Y el resultado es que los ingresos se deterioraron significativamente entre enero y agosto, pero que los gastos siguieron subiendo imparables. Y esto sobre todo por el lado del gasto corriente, porque la inversión sube lentamente, pero el gasto público corriente sube aceleradamente. ¿Qué es lo que más sube? El pago de sueldos y salarios, sube el subsidio del 40% que se paga a la seguridad social y suben los intereses en los pagos de la deuda externa. Gracias. Vi por ahí en un reportaje los gastos que tienen, por ejemplo, en el sector eléctrico, en gastos personales terribles, unos contratos colectivos que hacen que ciertas personas reciban salarios hasta de $13,000. Don Hugo Landívar Orellana, adelante por favor con su diálogo. Muchas gracias, Julito. Economista, buenos días. A ver, usted ha dicho algo muy importante, que sobre la seguridad jurídica. Vemos lo que ha pasado aquí hace poco tiempo con la consulta, con el ITT. Esto de ahí también, obviamente, como lo conversamos en varias entrevistas, afectaba a la seguridad jurídica, como de hecho lo afectó con que se quede el crudo ahí, ¿no? Entonces, ¿quién va a venir al Ecuador en un momento dado, sabiendo que cualquier rato le dan la vuelta al tablero y le ganan la jugada? Entonces estable capitales privados y todos estos dineros que en un momento dado se encuentran atorados y no hay cómo revertirlo, cómo tenerlo. Y digo esto más allá porque viene el campo de amistad. Y ahora que necesitamos otra clase de energía, no tanto fotovoltaica, eólica y otras más allá de las represas, para tratar de prevenir, ¿quién va a venir a invertir al país? Dígame usted, ¿cómo se puede hacer esto? Sí, definitivamente ese es uno de los grandes desafíos. Lamentablemente en el país hay un tema de inseguridad jurídica, ahora se suma una inseguridad física, todo el narcotráfico y la violencia asociada, y tenemos un problema de competitividad. Hay que construir competitividad. El país sigue siendo caro para producir y tiene que seguir construyendo competitividad a través de la firma de nuevos acuerdos comerciales que abran mercados, que protejan a nuestras exportaciones, abriendo mercados en el mundo, reduciendo aranceles para nuestros productos en el exterior y simplificando trámites, reduciendo costos de producción. Esos son parte de los desafíos que tiene que hacer y yo creo que aquí Daniel Noboa, el nuevo presidente, tiene que entender que tener claras sus prioridades. Y una de esas prioridades, porque tiene 18 meses apenas, entonces para poder lograr resultados en 18 meses, debería priorizar, por un lado, la producción, entender que tiene que solucionar esa crisis productiva. Y la manera de solucionar la crisis productiva es impulsando la inversión productiva. Esto significa destrabar todos esos permisos ambientales, eliminar las barreras de entrada a nuevos actores y seguir construyendo competitividad a través de acuerdos comerciales. Es fundamental impulsar la inversión, que la inversión se realice y estemos muy claros, en el país hay muchos interesados en invertir en el país. Lo que sucede es que vienen y se topan con una barrera de tramitología que no les permite avanzar. Eso sucede, por ejemplo, con los 200 megaproyectos que están detenidos en este momento porque legalmente no se puede hacer una consulta ambiental. Leonidas Giza hizo una demanda a la Corte Constitucional aceptó esa demanda y bloqueó el reglamento que normaba la consulta ambiental. Entonces, en este momento, no hay cómo hacer consulta ambiental. Sin consulta ambiental no hay cómo obtener un permiso ambiental. De esa manera se han bloqueado más de 200 megaproyectos de inversión, es decir, inversionistas que están aquí, que quieren seguir invirtiendo en el país, pero que no lo pueden hacer porque legalmente han sido bloqueados. Inversionistas en turismo, en obras de infraestructura, generación eléctrica, petróleo, minería. Economista, dentro de lo que debe hacer el próximo gobierno es destrabar estas licencias ambientales que no se conceden, número uno, y darle mayor seguridad jurídica a las personas que vienen a invertir en el país. Definitivamente, esa es una de las salidas para que el Ecuador tenga otro norte, ¿no? Definitivamente, eso es fundamental y esas son las medidas que tienen que tomar.
tienen que destrabar todos los permisos ambientales. Esas 200 permisos ambientales retenidos porque no hay cómo hacer consulta ambiental, estos son los megaproyectos. Pero por allá, más allá de eso, existen alrededor de 20.000 trámites represados en el Ministerio del Ambiente. Esos son inversiones de todo nivel que están detenidas. Entonces, eso tiene que ser una prioridad, ¿no, ¿A qué se presidente? debe eso? ¿Negligencia de las autoridades o a qué se debe? Hay que cuidar, hay que corregir los desincentivos que existen, porque los funcionarios públicos tienen mucha preocupación de actuar por las consecuencias que pueda tener con Contraloría. Entonces, el nuevo presidente tendrá que solucionar esos problemas, tendrá que trabajar en mejorar el entorno para darle más seguridad jurídica también al funcionario público que toma las decisiones, para que pueda tomar decisiones, para que no se quede bloqueado frente al temor de las represalias de Contraloría. Correcto. Entonces, es un trabajo completo, ¿no? Un círculo completo para verificarlo. Muchas gracias, economista. Ingeniero Mendoza, usted continúa con la entrevista. Gracias, Alcidito. Muy amable. Gracias. Y un cordial saludo también para nuestro amigo e invitado, el economista Alberto Acosta Burneo. Oiga, Alberto, volvamos al tema energético que nos tiene a todos realmente fastidiados y por otro lado con una pérdida económica diaria. Decía el día lunes que entrevistamos al ingeniero José Pilegui, lo que también ha dicho el ministro de Energía, que por cada kilovatio hora que se pierde 1.5 dólares, es decir, por 10 millones de kilovatios hora, que es lo que está faltando, tenemos 15 millones de dólares al día que se pierde en actividades productivas. Yo estoy aquí preocupado por una posibilidad que se plantea en la prensa local. Específicamente veo en el diario Expreso que dice que en las planillas de luz que todos recibimos, se sentirá el golpe de la crisis energética y manifiestan la postura oficial es la de revisar el precio al alza por los gastos asumidos. Esto sería una barbaridad, ¿no le parece, Alberto? Sí, aquí lo que se necesita es una racionalización integral del tarifario. Tenemos un tarifario totalmente irracional, un tarifario en donde el Estado no reconoce el subsidio y a los ciudadanos se les cobra, a ciertos ciudadanos se cobran unas tarifas astronómicas. No hay que olvidar que en el Ecuador tenemos una de las tarifas eléctricas más altas del mundo, en el rango más alto, porque es una tarifa muy escalonada, en donde la tarifa más alta bordea los 70 centavos por kilovatio hora, cuando en los países europeos no llega ni a la mitad de ese valor, para tener una idea del precio de la electricidad en el Ecuador. Entonces, y mientras tanto hay otra tarifa subsidiada, que es la tarifa de la dignidad, pero que el Estado no la reconoce como un subsidio, no está en el subsidio del presupuesto general del Estado. Entonces, esas cosas tienen que ser racionalizadas. El Estado debería reconocer las tarifas de la dignidad como un subsidio del Estado, porque ¿cuál es el problema de tener este tarifario irracional? Es que no incentiva la inversión. Ningún inversionista va a invertir para vender la electricidad por debajo de su costo de producción, es decir, a la tarifa de la dignidad. Esa tarifa tiene que ser reconocida como un subsidio del Estado, pero el precio de mercado debería existir y de esa manera poder crear un entorno que sea atractivo para invertir. El problema eléctrico del Ecuador es falta de inversión. Una ley estatista que crea un espacio solo para la inversión pública, pero que no crea un mercado eléctrico competitivo y atractivo para la inversión privada. Entonces, el resultado es que sin impulsar inversión privada, cuando el Estado se queda sin plata, todo el sistema colapsa. Desde 2019 no estamos generando nueva oferta energética y los apagones, eso significa que los apagones van a ser una realidad constante. Incluso una vez que se acabe el fenómeno del Niño, van a volver los apagones, porque la demanda energética está subiendo anualmente un promedio de 4% anual, mientras que la oferta no sube ni siquiera 1% anual. Esa es una receta para el fracaso, es insostenible. El sector eléctrico necesita reformas estructurales de fondo que abran la puerta a la inversión con capitales privados. Ya, ahora, una pregunta, Alberto. De todas maneras,
si es que hay este costo, porque obviamente hay un costo que está pagando el Estado ecuatoriano por su imprevisión y por su falta de manejo técnico de lo que tiene que ver con generación eléctrica, no se va a trasladar al usuario. Eso es lo uno. Y dos, todos nos preguntamos por qué, si estamos consumiendo menos energía eléctrica, igual cada vez que hay, esto no es de ahora nada más, cada vez que ha habido racionamientos nos cobran lo mismo o más en las planillas eléctricas, tanto a personas como personas jurídicas. Bueno, el Estado, ese costo de la ineficiencia no puede ser trasladado al Estado. El costo de la irresponsabilidad, de la ineptitud, del mal manejo eléctrico, no puede ser trasladado a los ciudadanos, de ninguna manera. Eso no es aceptable. Las tarifas tienen que ser tarifas competitivas, tienen que ser en función de un mercado bien manejado. Hacia allá tenemos que ir, hacia un mercado, que exista un mercado en donde la oferta y la demanda sean las que fijen los precios, y no que nos carguen con todas las ineficiencias de un manejo estatal deplorable del sector eléctrico. Eso no es aceptable. Entonces, en este momento, el costo extra por importar electricidad no pueden transferirnos a los ciudadanos. Eso de ninguna manera sería aceptable. El desafío aquí, sobre todo, es ir hacia un mercado competitivo. Ahora, en cuanto a al consumo eléctrico, tendremos que ver si estamos consumiendo menos, debería caer la siguiente medición que se haga. Todavía recién empezaron los apagones hace pocos días, entonces esto recién lo vamos a sentir el próximo mes, en la siguiente medición, no en la de este mes, porque la de este mes corresponde a la medición del mes anterior. Entonces, ahí siempre hay un rezago, pero deberíamos sentir esa disminución en el consumo por los apagones propiamente. Pero antes de los apagones, la realidad es que como país, la demanda estaba creciendo anualmente al 4% anual, y crecía mucho más rápido que lo que crece la oferta. Ese es el problema de fondo en el sector eléctrico. O sea, claro, en el mes de octubre estamos pagando la planilla de septiembre, pero en noviembre sí pagaríamos la planilla de octubre, ¿verdad? Sí, exactamente. Ya. Yo sé que usted tiene que hacer ya mismo, Alberto. Solo queríamos leer un mensaje que ha llegado a través también de las redes sociales desde Puerto Viejo. Así que le agradecemos a don Marco Alexandro Palma. Dice: fraternos saludos para el staff de Radio Atalaya desde Puerto Viejo, Manabí. Un fuerte abrazo. Saludos también para Marcos Alexandro Palma. Así que eso por ese lado. Y por el otro lado, también decirles que son ya las 9 de la mañana con 1 minuto. Entiendo que usted tiene que hacer, Alberto, ¿verdad? A las 9. Exactamente, dicto un taller. En todo caso, les agradezco muchísimo por la invitación y siempre a las órdenes. Muchísimas gracias a ti y que tengas un buen feriado. Igualmente, y a todos los oyentes. Gracias.